Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un pontificado, bueno, realmente singular. El de Esteban IV estuvo al frente de la Iglesia poquísimo tiempo, apenas 8 meses, entre junio de 816 y enero de 817, pero ojo, dejó una huella simbólica muy, muy profunda. Exacto. Tenemos aquí varios análisis históricos, teológicos también, centrados en su figura y sobre todo en el acto, yo diría que clave, de su papado, ese viaje a Reims para ungir y coronar emperador a Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, claro. Así es. Y hoy nos vamos a centrar justo en eso, en cómo ese evento que ocurrió en octubre del 816 no fue simplemente repetir lo de León III con Carlomagno. No, le dio una carga de significado nueva, mucho más profunda. Introdujo con fuerza la idea de que, bueno, la autoridad imperial, para ser legítima del todo, digamos a ojos de la fe, necesitaba una consagración visible. Un reconocimiento de que el poder venía, en última instancia, de la gracia divina, y que esa gracia se confería a través de la Iglesia. Ujú. Es un momento, la verdad, crucial para entender la mentalidad de la cristiandad medieval. Pues vamos a desgranarlo. Veremos el contexto, ese viaje a Reims, que ya de por sí es sorprendente. Sí, sí, El significado teológico de la unción, que esa fue la gran novedad, ¿no? exacto. Y cómo todo esto, pues, ayudó a moldear la idea del poder en Europa durante siglos. Para empezar, situémonos un poco. Año 816. Vale, en junio muere el Papa León III, el que había coronado a Carlomagno, recordemos. El mismo. Y el clero y el pueblo de Roma eligen bastante rápido a su sucesor, Esteban IV. ¿Qué sabemos de él? Bueno, las fuentes nos dicen que era un noble romano, de familia importante, Ujú. educado en Letrán, en el Palacio Papal, y parece que tenía fama de piadoso, de carácter conciliador. Algo importante en Roma, imagino. Uf, fundamental. Roma siempre estaba dividida por facciones, así que un perfil así ayudaba. Y mientras tanto, al otro lado de los Alpes, ¿qué pasaba con el imperio? Pues Luis el Piadoso ya llevaba 2 años como emperador único, su padre, Carlomagno, había muerto en 814. ¿Vale? Y el perfil de Luis también es interesante. Las crónicas lo describen como un hombre muy religioso, sinceramente religioso. Quizás de talante más contemplativo que su padre, y muy preocupado por mantener la unidad del imperio. Era enorme. Enorme y diverso. Y no solo la unidad política, sino sobre todo la espiritual. Y parece que Esteban IV, desde Roma, captó esto. Entendió que esa unidad necesitaba algo más. Algo más que la herencia o la fuerza militar. Exacto. Algo más que la sangre o la aclamación. Necesitaba un sello sagrado. Un recordatorio visible de que el poder, en el fondo, venía de Dios. Y de ahí surge la idea de un viaje. Un viaje extraordinario, ¿sí? En agosto de 816, solo 2 meses después de ser elegido papa, Increíble, sí. Esteban IV se pone en camino hacia Francia, con un séquito importante, claro. Hay que pensar lo que suponía eso. Era la primera vez que un papa salía de Roma para ir tan lejos, desde casi un siglo antes. Uf, desde Gregorio II. La impresión en toda la cristiandad debió ser tremenda. ¿Y el destino? Reims, un lugar ya con cierta carga simbólica en la historia franca. Por el bautismo de Clodoveo, ¿no? Exacto, siglos atrás. Ya tenía esa resonancia sagrada. Y allí, el 5 de octubre de 816, en la catedral, tiene lugar la ceremonia. Esteban consagra, unge y corona a Luis como emperador. A ver, a primera vista podría parecer, bueno, una repetición de lo de Carlomagno en el 800. Podría parecerlo, sí, pero Esteban añade ese elemento central, distintivo, la unción. La unción solemne con óleo santo, con el crisma. Justo. Y eso lo cambia todo. Ya no es solo una coronación, una investidura de poder terrenal. Es una consagración, un acto litúrgico que invoca directamente al Espíritu Santo sobre el gobernante. Aquí es donde la cosa se pone interesante, simbólicamente hablando. Tenemos el Liber Pontificalis, Una fuente clave, sí. que es como una colección de biografías papales de la época. Una fuente, bueno, hay que decirlo, a menudo muy propapal en su perspectiva, claro. Lógico. Pero indispensable para entender estos eventos. Pues este Liber Pontificalis relata la ceremonia y hace una comparación, bueno, muy directa y potente. Equipara la unción de Luis por Esteban IV con la unción del rey David por el profeta Samuel, Ujú. en el Antiguo Testamento.
Dice algo así como, cito de memoria, ¿eh? Y así como Samuel ungió a David para reinar, así el siervo de Pedro, o sea, el Papa, ungió a Luis, para que reine no tanto por la fuerza, sino por la sabiduría y la piedad. A ver, ¿esta comparación con David y Samuel? ¿Qué peso tenía realmente? ¿Era solo retórica para adornar o había algo más profundo? Es una pregunta clave. Y yo creo que va mucho más allá de la retórica. Muchísimo más. Esa comparación es, digamos, el corazón teológico de lo que Esteban IV está haciendo. Al meter la unción, que no fue lo central con Carlomagno, Esteban está inyectando una teología del poder muy concreta. ¿Qué ideas serían esas? Pues mira, se pueden sacar varias ideas fundamentales que van a marcar la Edad Media. Primero, reafirma lo que dice San Pablo, que toda autoridad legítima viene de Dios. Romanos 13, ¿no? Vale. Segundo, y esto es crucial, subraya que el poder humano, si lo dejas solo, tiende a corromperse, a volverse orgulloso, tiránico. La tentación del poder. Exacto. Por tanto, necesita la gracia santificante del Espíritu Santo, simbolizada por el óleo, para ejercerse con justicia, con sabiduría, con misericordia. Entiendo. Y tercero, define el papel del Papa, no como un gobernante temporal por encima del emperador, no directamente, sino como el dispensador de esa gracia sacramental que legitima y orienta el poder secular. El Papa consagra el poder, lo mete en la economía de la gracia. La economía de la gracia. Sí, es un término teológico. Se refiere a cómo Dios actúa y salva en el mundo a través de signos visibles, como los sacramentos. Así, la realeza se convierte en una vocación, casi un ministerio, con responsabilidad y servicio. ¿Y esa idea de poder como servicio consagrado se vio en algún otro gesto en Reims, aparte del óleo? Sí. Las crónicas cuentan un detalle muy significativo. Antes de ponerle la corona imperial en la cabeza, el Papa Esteban le puso a Luis sobre los hombros el palio. El palio. Esa estola blanca que llevan los arzobispos. Esa misma, una vestimenta litúrgica de lana blanca que simboliza la comunión con Roma y la responsabilidad pastoral. La imagen del buen pastor que carga la oveja. Ya. Ponerle el palio al emperador, aunque fuera solo un momento, era un recordatorio visual potentísimo. Que su autoridad debía estar en servicio. En humildad. Algo como, la corona es ligera solo cuando el corazón se ha hecho siervo. Vaya, qué potente. Cada elemento buscaba eso, imbuir el poder imperial de un ethos cristiano de servicio. Entiendo. O sea, no era solo pompa y ceremonia, era pedagogía simbólica pura y dura. Precisamente. Con esta ceremonia en Reims se sella otra vez esa alianza clave entre el papado y el Imperio franco. La que empezó con Pipino, Carlomagno, León III. Eso es. Pero Esteban IV le da una profundidad sacramental mucho más explícita. Se reafirma la visión de una sociedad cristiana, una cristiandad unida, donde, idealmente, colaboran dos autoridades distintas pero armónicas. La espiritual, la Iglesia con el Papa, que enseña la verdad y da los sacramentos. Y la temporal. Y la temporal, el emperador, que garantiza la justicia, mantiene la paz y defiende la fe. Con la espada, digamos. Pero el Papa no solo bendice el poder. No, lo consagra. Lo incorpora formalmente al orden de la gracia. Es esa visión de cooperación necesaria entre la cruz y la espada, para el bien común. Y parece que Esteban lo dijo claramente. Hay una cita de una homilía suya de ese momento, dirigida a Luis. Sí, se conserva alguna. Dice, el que gobierna bajo el signo de la cruz, gobierna bajo la mirada de Dios. Es como una advertencia y una promesa, ¿no? Totalmente. El poder no es absoluto, responde ante algo superior. Y esto marca un antes y un después, conceptualmente hablando, en cómo se entendía el poder en Occidente. Sí, es un punto de inflexión importante. A ver, hasta entonces, la legitimidad de los reyes, de los emperadores, aunque a menudo buscaba una sanción religiosa, se basaba mucho en el linaje, la herencia. O en la fuerza, la conquista. O en la aclamación militar, sí. La unción realizada por el Papa introduce, refuerza muchísimo un elemento diferente. La idea de que el gobernante cristiano ideal recibe su autoridad no solo por esos medios humanos, sino de forma decisiva, a través de un signo sagrado, un signo conferido por la Iglesia que representa la elección y la capacitación divina. O sea, la política se integra de alguna manera en lo sacramental. Eso es. El poder deja de ser solo fuerza o herencia, se convierte en vocación, casi en un ministerio,
con una promesa de ayuda divina, sí, pero también con una responsabilidad moral enorme. Claro. El óleo en la frente del emperador simboliza esa unción interior del Espíritu Santo que debe guiarle, corregirle, santificarle en su tarea, que no es fácil. Propiedad familiar o el resultado de la fuerza, a concebirse en su ideal como una especie de oficio sagrado, un servicio dentro del plan de Dios. Exactamente. Y esta visión para Esteban IV no era solo teoría política abstracta, ¿eh? Encajaba con lo que sabemos de él, de su carácter. Ya dijimos, las fuentes destacan su piedad, su vida austera, contemplativa. Sí, Durante su breve papado, aparte del viaje a Reims, se dedicó mucho a intentar reconciliar facciones en Roma, a promover la paz entre pueblos cristianos. Hay una frase atribuida a él, en una carta al clero romano, donde explica lo de la unción de Luis, que insiste en la dimensión interior. ¿qué dice? Algo como, el Espíritu Santo unge el corazón del gobernante para que reine con misericordia. Vincula el rito externo a una transformación interna. Muy interesante. Y quizás el lema que mejor resume su filosofía, también atribuido a él, es muy directo, muy evangélico. Reinar es servir y servir es amar. Vaya. Y murió muy pronto, en enero de 817. Sí, apenas 3 meses después de Reims. Pero dejó resonando ese mensaje tan potente. Es audaz, ¿eh? Proponer que el poder político no solo puede ser bueno, sino que necesita activamente una conexión espiritual, una consagración para serlo de verdad, al menos desde esa perspectiva. Sin duda. Y desde una perspectiva apologética, vamos, de defensa razonada de la fe, el pontificado de Esteban IV, y sobre todo este acto de la unción, se puede leer como una afirmación rotunda del valor espiritual que puede tener el poder humano, si se orienta correctamente, claro. ¿Contrapone la visión cristiana clásica de que la gracia perfecciona la naturaleza? Exacto. Se opone a tendencias antiguas y modernas, que buscan separar radicalmente religión y política, o relegar la fe a lo privado. La acción de Esteban recuerda que para esa mentalidad medieval, la gracia divina puede y debe purificar las instituciones humanas, incluido el gobierno, para devolverle su propósito trascendente, el servicio al bien común, a la justicia. Entonces, la unción de Reims fue como una catequesis visual. Sí, una catequesis muy poderosa. Enseñaba que el poder sin referencia a valores superiores, sin espíritu, digamos, tiende a corromperse, a ser tiránico. Pero el poder santificado, puesto al servicio de Dios y del prójimo, puede ser instrumento de paz y justicia. Hay otra cita suya, de una homilía muy clara. Solo el ungido por el Espíritu puede gobernar en nombre de Dios. O sea, solo quien se somete a una guía trascendente puede ejercer la autoridad legítimamente, según esta visión. Exactamente. Solo así. Visto así, el breve pontificado de Esteban IV parece un puente crucial. Sí, yo lo veo así. Un puente entre el acto fundacional de León III, coronando a Carlomagno, Que le dio legitimidad imperial romana y cristiana al poder franco. y una madurez sacramental de ese ideal. Justo. Si León III coronó el poder imperial en Occidente, Esteban IV lo ungió. Le dio esa dimensión espiritual explícita. Lo conectó directamente con la acción del Espíritu Santo a través de un rito litúrgico concreto. Y al viajar a Reims y ungir a Luis, Unió simbólicamente dos pueblos, el romano papal y el franco imperial. Dos tradiciones, la herencia imperial romana y la monarquía germánica. Y reafirmó esa necesidad de colaboración entre las dos vocaciones que debían regir la cristiandad, la espiritual, el papa, y la temporal, el emperador. y de esa fusión, de esa teología política, Saldría en gran medida la identidad espiritual y política de Europa en los siglos siguientes. entonces, resumiendo mucho, podríamos decir que en esos poquísimos 8 meses, Esteban IV reforzó una idea que iba a resonar muchísimo, Sí, que la fuerza necesita gracia para ser justa, y que la autoridad necesita alma, un propósito trascendente que la legitime más allá de sí misma. exacto. Una idea que queda perfectamente resumida en esa frase final que se le atribuye, casi como un testamento. No hay corona sin cruz ni gobierno sin espíritu, porque solo el amor puede reinar. Es realmente impactante, fascinante, la verdad, cómo un pontificado tan corto, 8 meses, pudo tener un impacto tan duradero en cómo se concebía el poder, la autoridad en Occidente. Ujú. Y todo a través de un acto cargado de un simbolismo
tan denso como fue esa unción de Luis el Piadoso en Reims, esa conexión íntima entre poder, gracia divina, servicio, legitimidad, quedó sellada de una forma nueva, más profunda. Ciertamente. La idea central que hemos estado explorando es esa, ¿no? Que el poder, para ser considerado legítimo y justo a largo plazo, al menos en esa cosmovisión, necesita una consagración, una vinculación explícita a un principio superior que lo fundamente y a la vez lo limite. La gracia divina manifestada en el servicio cristiano, en este caso. Exacto. Es una idea potentísima que marcó profundamente la mentalidad medieval europea. Y esto, claro, nos deja pensando si aquella unción buscaba en su ideal consagrar el poder a la verdad y al servicio para evitar la tiranía, la corrupción. Que son inherentes al poder humano dejado a sí mismo, sí. ¿Qué mecanismos o principios buscan hoy las sociedades, incluso las más seculares, para intentar legitimar el poder, para asegurar que de verdad sirva al bien común? Buena pregunta. ¿Qué sustituye hoy a esa unción, a esa necesidad de vincular el poder a algo más allá de la pura legalidad formal o la herencia del cargo? ¿Cómo se garantiza hoy su responsabilidad, su orientación al servicio? Es una cuestión interesante, yo creo, para darle una vuelta, sobre cuáles son las fuentes últimas de legitimidad y de control del poder, en cualquier época, en realidad.